Bienvenidos a otro episodio de Finanzas al ritmo latino. Mi nombre es Nayuli Fermín. Y yo soy David Moisés. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo funciona el interés compuesto y cómo eso puede ayudarte a la estrategia que vas a formar para tu plan de retiro. Y la verdad es que muchas personas se pueden preguntar qué es eso del interés compuesto y cómo funciona. Bueno, particularmente yo voy a decir que hace algunos años me costaba mucho entender este concepto, pero ahora que lo entiendo, realmente me parece que es una fuerza poderosa. Y así lo definió Albert Einstein, quien dijo que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo. ¿Cómo les puedes explicar de una manera más sencilla de qué trata este interés compuesto? Bueno, es bastante simple. Tenemos un capital. Ese capital genera un interés, o sea, gana un porcentaje sobre el capital, pero luego ese interés se suma al capital y así sucesivamente. O sea, se va ganando intereses de capital y sobre el mismo interés. Entonces, cada periodo en donde se acrediten estos intereses va a sumarse al capital y esto se le va a calcular nuevamente interés compuesto. A veces es fácil compararlo con lo que sería el interés lineal, porque el interés lineal simplemente tomamos un capital, vamos a suponer $100, 1% de interés y a fin de año le acreditan $1 a esos $100. Pero el año próximo va a ser simplemente sobre los mismos $100 y eso es lo que significa interés lineal. Ahora, el interés compuesto, vamos a suponer del mismo $100, el mismo ejemplo, $100 se le acredita el primer año, el segundo año va a ser $101 y así sucesivamente. El segundo año va a ser $101.2 más el dólar que ganó con un puntito más y así sucesivamente. Va creciendo, se va generando mucho más interés al pasar el tiempo. Es una estrategia bastante interesante de utilizar. Es mejor que dejar el dinero bajo el colchón, que poner a trabajar tu dinero realmente con el interés compuesto. Realmente, así como tú lo explicas, lo entiendo bastante bien y espero que las personas que están escuchando o viendo este podcast también puedan haber entendido cómo funciona realmente el interés compuesto. Existen algunos instrumentos que se pueden utilizar con el interés compuesto. ¿Puedes mencionar algunos de ellos? Entonces, vamos a hacerlo por orden, de la que genera menor interés a la que genera mayor interés. La primera sería una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Esta cuenta de ahorro, simplemente colocas tu dinero en el banco y te genera un porcentaje de aproximadamente 1%, quizás 1.5% anual. De verdad, estas cuentas utilizan interés compuesto, pero al pasar el tiempo no genera demasiado. ¿Okay? Luego estaríamos hablando de lo que serían CD o en inglés CD o lo que en Latinoamérica conocemos mayormente como cuentas de plazo fijo. Okay, cuentas de plazo. Sí, en la traducción en inglés sería cuentas de depósito. ¿Okay? Estas cuentas de depósito generan un poquito más de interés, ofrece un poco más de interés. Hoy en día he visto que la más alta, no voy a decir evidentemente qué banco lo hace porque no podemos hacer publicidad, pero la más alta que he visto es de 4.5% a 5.08%. Y esto según unos periodos fijos. ¿Okay? Luego tenemos lo que son los fondos de retiro. Y estos fondos de retiro pues es una mezcla entre renta fija y renta variable. Es una inversión, pero esto también genera interés compuesto. Al final de los periodos le acreditan inmediatamente la utilidad y los dividendos a la cuenta y sigue ganando sobre ese capital, o sea, se compone el interés. ¿Y este interés se va acumulando mensualmente o todo al final de cada año? Eso lo voy a aclarar cuando te termine de decir los últimos dos productos que tengo en la lista. Y el siguiente producto sería las cuentas calificadas de retiro,
que entre ellas están incluidas las IRA, que en un episodio ya hablamos, los fondos de retiro 401k y algunos otros fondos de ahorro, por ejemplo, fondos educativos o algunas cuentas especiales, por ejemplo, de ahorros para salud. Estas evidentemente tienen un tratamiento fiscal especial y también se compone el interés. Y por último, algunas pólizas de vida, específicamente pólizas de vida enteras y algunas pólizas de vida universales. En lo particular de estos dos productos, yo preferiría la póliza de vida entera que la póliza universal, y esto porque, bueno, hay algunas situaciones que están ocurriendo actualmente con estas pólizas porque el interés, aunque se compone, se lo lleva el costo de seguro. Entonces es preferible dirigirse a las pólizas enteras, específicamente con empresas de seguro mutuales. ¿Okay? Que lo interesante de este tipo de pólizas es que allí te ofrece un porcentaje que está en contrato, es decir, ese porcentaje no va a variar, no es variable. Entonces ya tienes tu dinero en esa parte garantizado en este instrumento. Sí, esto es bastante importante a considerar porque es el único producto financiero que existe en el mercado que a través del código del IRS ofrece por ley una tasa garantizada. O sea, todas las empresas deben ofrecer más del 2% para este año de forma garantizada. Sí, porque sí. Sin embargo, las empresas mutuales, ellas, bueno, tienen dividendos. Estos dividendos son muy buenos. En algunos años pueden llegar 8%, 10%, 12%, depende de la empresa. Y lo interesante es que siempre va a tener una garantía. Los otros productos, a pesar de que tengan un interés fijo, bueno, no son tan rentables. Mientras más garantía hay, mientras más seguridad hay, evidentemente la tasa de interés es más baja. Todo esto, bueno, lo podemos explicar un poquito más a Mientras detalle. más conservador sea, más seguro está ese dinero protegido. Algo interesante tomar en cuenta con lo que es el interés compuesto es que es una protección para la inflación. Oh, definitivamente. Es algo que, bueno, en Estados Unidos estamos viviendo uno de los picos más altos de inflación. Las personas, no sería muy inteligente dejar tu dinero simplemente en el banco, porque ya el banco va a utilizar ese dinero para él hacer dinero. Tú puedes utilizar tu dinero para poder ponerlo a trabajar y eso te genere una ganancia sobre ese dinero, con el concepto del interés compuesto. Margaret Thatcher mencionó que el peor enemigo del ahorro es la inflación. Y bueno, de verdad tenía mucha razón en eso. Bueno, no somos quizás tan inteligentes como Margaret Thatcher o tan conocidas como ella, pero yo creo que el otro enemigo son los gastos compulsivos y la falta de disciplina. Es así. Sí. Vamos a colocar como externo, el más importante, la inflación, pero luego está los internos y es... que queremos gastarnos el dinero y no podemos dejarlo ahí ahorrando para que crezca. Sí, sí. Pero me habías hecho una pregunta que te dije que cuando terminaran los últimos dos productos financieros que otorgan un interés compuesto, que te iba a responder. ¿Qué fue lo que me respondiste? Porque ahorita lo perdí. Te pregunté sobre ¿Qué fue lo que me preguntaste? Sí, lo que te pregunté fue ¿cuál es el instrumento que ofrece mejor tasa de interés? Ok. Bueno, el que ofrece mejor tasa de interés. Esto es bien interesante porque todo va a depender de la estrategia que quiera cada quien. ¿Okay? Tomemos en cuenta que hay unas especies de estándares entre lo que es inversión y lo que es ahorro. Las inversiones se pueden a su vez también dividir, y también los ahorros se pueden dividir en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, hay
como quien dice una regla. Esa regla es que mientras más largo plazo, menos riesgo. Mientras más corto plazo, más riesgo. ¿Ok? Por otra parte, tenemos otra regla que mientras más tasa de interés genere, más riesgo va a haber inmerso en el producto. Y mientras menos tasa de interés ofrece, menos riesgo hay en el producto. Entonces, como ustedes pueden ver, es como dos líneas que se contraponen. Una sería el tiempo y la capacidad de crecimiento junto con el riesgo, y otra es la tasa de interés junto con el riesgo. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Ahora, para hacer esto un poquito más simple, en el caso de por ejemplo, los fondos mutuales, esto va a depender de en dónde se coloca el dinero. En esa mezcla de qué tipos de acciones y qué tipo de renta fija se va a tomar. También hay que considerar que no solo es renta fija, sino que en otros casos también están activos, por ejemplo, real estate. Entonces, esto va a dar como una mezcla para tener más y menos intereses, pero con un riesgo controlado. En ese caso, es un producto que genera mucho más interés, mucha mayor capacidad de aprovechar de ese interés compuesto, pero a su vez también genera mucho riesgo. Y no todas las personas están preparadas para tolerar ese riesgo. Especialmente que, por lo general, cuando una persona se dirige a un asesor financiero, el asesor financiero va a estar buscando que esta persona ya esté preparada para ese momento, que tenga suficiente flujo de caja y que cuente con un dinero que no le importe colocar en riesgo. Y muy importante tomar en consideración que antes de entrar a esa parte de inversiones, una persona debe asegurar por lo menos 6 meses de un colchón financiero en el caso de que algo pudiese pasar con su empleo o alguna situación que amerite tener esos fondos líquidos. Sin embargo, bueno, eso que estás mencionando, bueno, es bastante importante tomar en cuenta porque uno después del ahorro y que ya tenga esos gastos cubiertos, tenga ese fondo de emergencia, ya pudiese ir a lo que es poner su dinero a este tipo de instrumentos de los que tú estás hablando, que ofrecen más intereses, pero que pueden ser un poco más riesgosos. Sí, tú sabes que respecto al fondo de emergencia, hace un tiempo se hablaba que fueran 6 meses de fondo de emergencia. Viendo hoy en día que cuando una persona pudiese quedar desempleada o en una situación difícil para poder recuperar nuevamente sus ingresos, el tiempo para poder recuperar otra vez el trabajo y ese tipo de cosas, volver a colocarse al día, se alargaba un poco más. Y muchas personas hoy están considerando ya no 6 meses, sino 12 meses hasta 2 años de fondo de emergencia. Ahora bien, cuando uno habla de inversiones, y eso por lo menos en el caso de nosotros, pensamos siempre en cosas seguras, en cosas garantizadas, en cosas donde no tengamos ningún riesgo con nuestro dinero y sobre todo que tengamos un mayor beneficio y un mayor retorno hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Y en ese sentido, yo veo estas finanzas como una pirámide o vamos a decir como una casa, una casita. Para que esa pirámide funcione, yo tengo que empezar formando una buena base. O si es una casa, yo tengo que formar unos buenos cimientos para luego tirar unas buenas columnas. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre hay que generar primero la base. Porque si yo no tengo la base y no estoy preparado para el próximo paso, pues pudiese estar colocando en riesgo el dinero que necesito para mi día a día o el dinero que necesito para mi familia o evidentemente el dinero que necesite para un caso de emergencia. Entonces, eso es algo bastante importante considerar. Pero yo quería agregar una cosa más sobre la pregunta que me hiciste. ¿Cuál genera mayor interés? Ya dije que el de mayor potencial de crecimiento y el mayor interés es los fondos mutuos, ¿ok? Sin embargo, yo creo que a ese le sigue las pólizas de vida online o las pólizas de vida enteras. ¿Por qué?
Porque estas pólizas tienen una peculiaridad cuando es hecho y diseñado de la forma correcta, con el agente correcto, con el especialista correcto y con la empresa correcta. ¿Por qué? Porque estas pólizas tienen la peculiaridad de ganar dividendos. Y como les dije, esto tiene una garantía del 2.5%, al menos 2.5% hoy en día como estándar, y en los últimos años han pagado desde el 8 al 12%. Cuando nosotros comparamos eso con colocar dinero en algo que me genera mucho más riesgo, y que no solo eso, sino que tengo que entrar con una cantidad grande de dinero, como son los fondos mutuales, porque no cualquiera entra a un fondo mutual con $100 o una cantidad pequeña. Yo creo que tener esa garantía y ese potencial de ganar ese alto porcentaje, desde 8 hasta un 12%, yo creo que es bastante importante. Menos riesgo y mayor posibilidad de crecimiento. Y que podemos ver que por lo menos en ese instrumento que estamos conversando, que son las pólizas de vida entera, tienes dos beneficios, porque tienes por una parte el seguro de vida, que está dando una protección, una suma de dinero, y lo que es el componente del ahorro, que trabaja con el interés compuesto. Es decir, de repente en una cuenta de retiro simplemente está el beneficio de lo que se está ahorrando, y si llegase la persona de repente a fallecer, que es algo bastante posible. No, pero no lo digas con tanta tranquilidad. Ay, que por eso. No, todos nos vamos a morir. Es verdad, es verdad. Eso va a pasar. Lo que pasa es que uno toca esos temas un poco más suave porque la gente no le gusta, y sobre todo en la comunidad hispana, eso yo he notado mucho. No les gusta tocar el tema de la muerte o el fallecimiento, pero es algo que realmente todos vamos a pasar eventualmente. Sin embargo, volviendo al tema del instrumento del seguro de vida Whole Life, que me da esos dos componentes, pienso que no solamente está garantizado, sino que te puede ofrecer mucho más beneficios que algunos otros instrumentos. Mira, uno de los beneficios que tú me comentabas el otro día es respecto a los beneficios en vida, porque está ese criterio de cómo pensar en la muerte, ¿no? Pero realmente tiene beneficios en vida, y una de las cosas más interesantes es que ofrece esa protección en caso de una enfermedad súper extraña, o sea, cosas que necesiten acceso a dinero para un medicamento o un tratamiento especial en proceso de creación, que está experimental, y que es muy difícil acceder a ello. Es costoso, y aparte cuando no están aprobados y los seguros no lo aprueban, es muy difícil acceder, y muchas veces son muy efectivos. Y las pólizas estas de vida te permiten hacer eso. Exactamente, puedes tener esa parte cubierta también. Ahora, yo creo que también debemos colocar en la lista, y esto es algo que en todo en todo este plan de esta serie de episodios relativos a lo que es el retiro, lo vamos a estar mencionando constantemente, es abrir tu cuenta IRA, tu cuenta calificada. ¿Por qué? Porque ella también tiene un potencial bastante grande de crecimiento. No se puede decir con ciencia cierta cuál es ese potencial, porque eso va a depender de las acciones, de la estrategia, de cómo se haga, pero sí tiene un potencial bastante alto. Entonces, yo colocaría entre mis listas, según mis capacidades económicas, cuenta calificada de retiro, en este caso si somos independientes IRA, o si somos empleados 401k. Luego colocaría la póliza de vida entera, y por último colocaría lo que sería un fondo de inversión. Claro, ¿Sí? ya sí está bastante mutuo, pues. diversificada esta estrategia para ir creando tu plan de retiro. Que lo más importante aquí es llegar al retiro preparados. Y siempre lo vamos a mencionar. Es bastante importante. Eso es lo más importante, definitivamente. Ahora, recapitulando todo lo que hemos mencionado, cómo puede ayudar a la persona el interés compuesto a crecer su dinero, no lo mencioné, el tiempo
es bastante importante también para tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque mientras más largo es el tiempo, más va a crecer el dinero. Si ya de repente se va cortando ese tiempo, los aportes deben ser mucho mayores. Entonces, aunque no es una limitación, sí debe ser algo que puede costar un poco más en ciertas ocasiones. Bueno, ahora, ¿cómo es que dice? El que no coge consejo no llega viejo. Así que hay muchas personas que por X o Y razón, una, porque nunca han tomado en cuenta prepararse para el retiro, porque son personas extremadamente positivas, que todo siempre está de maravilla, todo va a estar perfecto. O simplemente son personas que traen unas costumbres que, bueno, no les permite generar un ahorro. Estas personas a veces se dan cuenta que cuando ya es momento de ahorrar, ya es tarde. O sea, ¿en qué sentido es tarde? En que en que hubiesen aprovechado el potencial de ese interés compuesto con mucho tiempo. También entiendo que hay otras personas, y que esto está más dirigido a ustedes, es que vienen de otros países, están inmigrando, están llegando aquí a los Estados Unidos, o vienen, ya tienen tiempo en los Estados Unidos, pero vienen de otros países y no se han preparado porque no se han familiarizado ni educado con el sistema. Y estas personas les recomiendo que lo antes posible traten de colocar su dinero en alguna de estas cuentas, comiencen a ahorrar, comiencen a prepararse para su época de retiro. Y claro, que la época de retiro no sea cuando el gobierno lo impone, sino que sea la época de retiro cuando usted se planifica que quiere su retiro. Es así. Ahora, nosotros habíamos conversado previo, evidentemente, que cómo funcionaban estas... Es más, ¿sabes qué? Ya me acuerdo cuál fue tu pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Tu pregunta fue, ¿cuál es el periodo en el cual se acreditan estos intereses? Ah, ok, sí. Sí, si es anual, mensual, ok. Bueno, eso es algo súper importante y a veces, ¿cómo le podemos decir? Tricky. ¿Cómo Sí, podemos decir? Sí, como que tiene no puedo decir engañoso, pero sí. Es como un truco, como algo que uno tiene que ver con mucho cuidado. Cada institución financiera, cada empresa va a tener sus condiciones. La mayoría de estas, de los productos que hablamos, que acreditan interés compuesto, lo hacen de forma mensual o de forma semestral o de forma anual. Es más, también trimestral. Pero eso, cada producto y cada empresa va a tener su condición. Hay, por ejemplo, empresas que lo hacen mensualmente. Hay otras que lo hacen anualmente. Los bancos, por lo general, lo que he visto es que lo hacen anualmente. ¿Ok? Y eso se me viene, que ten esto en mente, el hecho de cuáles son como los pros y los contras de cada una de estas cuentas. O sea, qué esperarse, cómo funciona cada una de ellas. Ahora, entonces eso va a depender del contrato. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Estar muy atento, ya sea con su asesor o ya sea usted mismo que lo va a hacer por su cuenta. Usted tiene que ver cuál es el periodo en donde acreditan el interés. Mientras más rápido lo acrediten, mejor. ¿Por qué? Porque si usted todos los meses le están poniendo ahí el interés, cada mes va a sumar el interés que le agregaron antes, ¿verdad? Entonces, ese está más interesante. Pero si es anual, entonces eso implica que hay que esperar todo el periodo anual para que se componga. Entonces, yo creo que mientras mayor sea la frecuencia, va a ser más beneficioso. Pero eso sí, tiene que revisarlo en cada uno de sus productos. Siempre hay que saber cuáles son los pros y los contras de cualquier estrategia que vayan a usar. Realmente por eso lo importante es educarse, saber el conocimiento da poder. Y bueno, muchos hispanos aquí no conocemos de esto porque estamos en el día a día trabajando
y simplemente no prestamos atención a que podemos empezar a ahorrar. Bueno, diciéndoles ahora cómo trabaja cada una de estas cuentas, ¿no? Lo voy a hacer de forma bastante resumida y rápida. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento, pues es muy simple. Depositas una cantidad de dinero que puede ser a partir de $100 hasta X cantidad, y esto va a generar un interés compuesto de entre 1%, 1.5% anualmente. ¿Okay? ¿Qué es lo bueno de estas cuentas? Que posiblemente tengas liquidez. Dependiendo de las condiciones de estas cuentas de ahorro, puede que te permitan 1 o 2 retiros al mes. Entonces siempre es importante considerar y planificarse sobre el retiro que uno quisiera realizar en ese momento para no exceder, porque estas cuentas cobran penalidades si excedes esa cantidad de retiro. ¿Okay? Ahora, las cuentas de plazo fijo o cuentas de depósito, como serían las siglas en inglés de CD, estas cuentas sí requieren que tú entres con una cantidad fija y que esto cumpla un periodo completo depositado. En este caso, hablamos de periodos de 10 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses y así sucesivamente. ¿Okay? Cada uno de esos periodos va a tener una tasa de interés. Esa tasa de interés va a ser fija, independientemente que hayan, y bueno, también hay que estar con esa lupa de ver cómo estos CD de repente no puedan cambiar las reglas del juego si de repente hay unos movimientos de las tasas de interés que coloca la Fed entre los bancos, de cómo se prestan entre ellos dinero, ¿no? Pero por lo general ese interés queda fijo. Si la tasa de interés sube, ellos no van a pagar más. Y si la tasa de interés baja, tampoco van a disminuirla. Por ¿Es eso decir hay que tener... tiene un techo y un piso? No, que siempre va a ser la misma. Por ejemplo, si en un CD te dice 5% y tú depositas ese dinero allí por 3 años, va a ser 5%. No va a ni subir ni bajar, va a ser eso. Okay. Pero no puedes mover el dinero por esos 3 años. Si sacas el dinero, tienes que pagar las penalidades. Y por lo general, cuando sacas el dinero, pierdes todo el interés compuesto y aparte puedes perder parte de tu capital. Eso es lo que yo he visto en la mayoría de las cuentas de CD. Entonces, ahí hablamos de una disciplina que si yo quiero depositar un dinero en una de estas cuentas, yo tengo que ser súper disciplinado con mis finanzas para no tener que tomar de emergencia sobre esa cuenta, sino tratar de esperar el periodo para luego poder retirar mi dinero. Y si espera ese periodo, realmente va a ver que su dinero tuvo un incremento, Sí. y pudo también equipararse o superar la inflación, es lo que hablamos al principio. Hablamos ya de las cuentas de alto rendimiento, de las cuentas de plazo fijo, y nos tocaría ahora de hablar de los fondos mutuos. El fondo mutuo, como se lo dije antes, tiene la mayor capacidad de generar interés, ¿okay? Es el mayor potencial. Sin embargo, para entrar a algunos fondos mutuos tienes que entrar con un monto fijo y por lo general es alto. Eso depende también del asesor financiero que te encuentres, de los productos que ofrezca ese asesor financiero y la institución también, porque hay muchas opciones en ese ámbito. Sin embargo, por lo general tienes que entrar con una buena cantidad de dinero. También tiene fuertes penalidades, no tienes buena liquidez y aparte tienes un alto riesgo de los movimientos que ocurran en el mercado. Entonces, ese producto en específico tiene un alto potencial, pero tiene las otras cosas en contra. Ahora, hablando de las cuentas de retiro, las cuentas calificadas de retiro, estas cuentas, bueno, dependen un poco de sus ingresos, y eso se los hablamos en un podcast casi completo dedicado a eso, un episodio casi completo para eso. Pero, en resumen, sería, tienes unos aportes máximos, tienes distintos tipos de cuentas, si eres individual o si eres empresa. Si eres individual,
Si estás soltero, si estás casado, eso. Exacto, si estás exacto, tienes varias situaciones. Sin embargo, depende en gran medida de los ingresos que recibes. Entonces, tiene un aporte máximo. El máximo para este año son $7,000 y tienes un riesgo definitivamente de los movimientos del mercado, pero no es tan grande porque es solo esa capacidad, $7,000. Y está hecho con esa intención. O sea, vean cómo la misma ley protege a las personas que de repente no tengan ese conocimiento sobre cómo funciona el mercado y dicen, bueno, yo quiero formar parte de esto, pero no puedo asumir tantos riesgos. Entonces, la misma ley te protege y te dice, bueno, vamos a hacer un límite de $7,000 al año. Ahora, el potencial de estas cuentas es también bastante interesante y es a largo plazo. Es a largo plazo. Eso es lo importante. Hay que jugar con el tiempo. No. Por último, y es los seguros de vida. En los seguros de vida, algo muy interesante es que dependiendo cómo te lo diseñe tu asesor, él va a poder hacer que tú durante los 7 primeros años puedas hacer algunos aportes bastante elevados. Y no solo eso, sino que estas pólizas de vida te pueden generar una disciplina. ¿Por qué? Porque tú puedes planificar cuánto dinero mensual vas a aportar a esa póliza de vida. Eso que implica que cada vez que tú sumas dinero, ayuda al interés compuesto. O sea, no es solo el interés que te genera simplemente el primer monto inicial. Vamos a suponer $1,000 y un interés de el garantizado, 2.5%. Entonces, no es solo esos $1,000 y el 2.5%, es que tú al mes siguiente puedes colocar otros $1,000 y así sucesivamente. O sea, vas a estar ganando el interés compuesto en base al interés y en base a lo que tú también aportas. En base al capital. Sí, algo muy interesante que tiene esto es que te genera disciplina. Eso es algo muy interesante. Y igualmente es algo a largo plazo. La liquidez, y ahí voy a colocar un asterisco, tiene alta liquidez, por lo menos en nuestro caso, o sea, la mayoría de los diseños es tratar de llegar al menos al 91% de liquidez del dinero, del capital, en un periodo de 5 años. Después de esos 5 años, 100% de liquidez. Eso va a depender sobre todo de la persona que diseñe esa póliza de vida. Siempre es importante ir con personas que sepan hacer esto. Se han visto muchos casos. Ahorita hay muchos gurús, ahorita todos saben todo. Ahorita hay muchos casos allá afuera de personas haciendo esto incluso sin las licencias o acreditaciones necesarias. Yo le pregunté a David más atrás, cuando estábamos conversando, cuáles de estas opciones pudiese ser la mejor para que una persona pudiese iniciar. Entonces, él nos va a decir. Bueno, cada caso es muy particular. Cada uno de los deseos de nosotros es muy particular. No puedo decir cuál es mejor para usted y cuál es peor. Lo que sí puedo decir con todas las comparaciones es que yo procuraría ir al que mejores tasas me dé y menos riesgo tenga. Sí. ¿Eso en qué posición? Eso en una posición en donde mi personalidad no es tolerante al riesgo. Si yo soy una persona que soy tolerante al riesgo, yo que pudiese decir, déjame formar mis bases, proteger todos mis activos, ¿ok? Y luego de eso me voy a asumir más riesgos. ¿Por qué? Porque el de más riesgo evidentemente tiene mayor potencial. Pero si yo tengo todo cubierto, yo puedo pasar dar ese paso adicional. Pero si no estamos preparados ni estamos con un alto nivel de tolerancia respecto al riesgo, lo mejor es mantenerse en estos productos que te dan seguridad y te dan garantía. Sí. Bueno, resumiendo, gracias por conectarse a este nuevo episodio. Mencionamos, qué es el interés compuesto, cómo puede ayudarnos a crecer nuestro dinero
David hizo una muy buena explicación de cada producto que puede tener este componente del interés compuesto. Igual si tienen algunas preguntas pueden enviárnoslas y así podemos aclararles mucho más. ¿Alguna otra cosa que mencionarles? Bueno, si tienen alguna duda, nosotros con mucho gusto les podemos ayudar. Muy importante, todo esto es con tema informativo y educativo. Sí. No estamos alentando a nadie a hacer inversiones. Realmente, bueno, es un disclaimer que es importante, bueno, siempre mencionar esto. Sí, pero aparte, adicional al disclaimer, hay cosas importantes que debemos considerar. Uno, no solo necesitamos ser nosotros nuestra fuente de ingresos, sino nosotros tenemos la capacidad de generar ingresos pasivos. Entonces, nosotros controlamos nuestro negocio, controlamos nuestros trabajos y esa fuente de generación de riqueza, ¿ok? Ahora, yo puedo colocar el interés compuesto a trabajar para mí, para que me ayude, me maximice y me genere ingresos pasivos. Y en los próximos episodios les vamos a hablar de cómo hacer apalancamiento, o en inglés leverage, cómo aprovecharse del costo-oportunidad, cómo mezclar todas estas cosas con el real estate y, bueno, vamos a hablar de muchos otros negocios porque a veces tenemos flujo de caja y nosotros podemos usar ese flujo de caja para que el interés compuesto trabaje para nosotros. Independientemente que yo tenga que disponer de ese flujo de caja, yo puedo hacer que el interés compuesto trabaje para mí con ese flujo de caja. Así que ya saben, no se pierdan el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Si creen que alguna persona necesita escuchar esto, bueno, pueden compartir este episodio. Chao, chao. Chao, chao.